Hola jóvenes, el tema de hoy es fármacos que afectan al aparato respiratorio y básicamente vamos a hablar de medicamentos utilizados para control de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Primero, algunos datos sobre el asma. Bueno, es una enfermedad muy frecuente. Más de 15 millones de personas sufren asma en Estados Unidos y a nivel mundial, pues también son muchos millones de personas. Es responsable de muchas visitas al servicio de urgencias y de muchas hospitalizaciones, incluso de muertes. En Estados Unidos, que es donde se lleva un buen registro, se mueren 5.500 pacientes de asma al año. Y cada año ha aumentado la incidencia de asma en todos los grupos de edad por las cuestiones de contaminación ambiental, calentamiento global, todo eso tiene mucho que ver. La mayoría de los pacientes son menores de 18 años, pero también puede atacar en cualquier momento, incluso adultos, tercera edad, etc. En el adulto, el asma es más común en mujeres que en hombres. Y en los niños, pues en los de sexo masculino es más frecuente que en las niñas. ¿Qué es el asma? Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica irreversible. Esto es importante porque es la diferencia con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, esta es una enfermedad inflamatoria crónica reversible de vías aéreas que va a ocasionar obstrucción generalizada. Quiere decir que toda la vía aérea, en ambos pulmones, en toda su extensión, y se van a obstruir, y está mediada por proceso inflamatorio, donde hay participación de células como los sinófilos, mastocitos y otras células inflamatorias que liberan mediadores. Aquí en la ilustración podemos ver un bronquio normal y de este lado un bronquio afectado por asma, donde vemos la broncoconstricción, o sea, el cierre de la vía aérea, el proceso inflamatorio, la producción de moco excesivo. Eh, A veces se puede complicar con un broncoespasmo agudo, o sea, un cierre completo de la vía respiratoria que puede producir disnea, o sea, dificultad para respirar, tos y mucho trabajo para respirar. Hay una respuesta inflamatoria aguda. Esto estimula la secreción de histamina, eso aumenta el moco y el edema en las vías aéreas. Entonces, el broncoespasmo y la inflamación contribuyen a la obstrucción de la vía aérea. Y en los pacientes asmáticos pueden tener episodios agudos que inician de repente inclusive, o bien pueden ser más crónicos y estar todo el tiempo con signos y síntomas de obstrucción. Hay pacientes que tienen 1 o 2 veces al año ataques de asma. Hay pacientes que solamente en ciertos momentos, por ejemplo en primavera cuando hay polen, o en otoño aquí en nuestra ciudad cuando hay condición santana o cuando hace mucho frío. Y hay personas que tienen todo el tiempo asma. Entonces se puede presentar de diferentes formas. La forma más grave es la crisis asmática. O sea, es un broncoespasmo prolongado que puede llevar a insuficiencia respiratoria e incluso, si no se trata, puede ocasionar la muerte. Entonces, los medicamentos se dan con un doble objetivo: eliminar el broncoespasmo, o sea, acabar con el broncoespasmo y controlar el proceso inflamatorio para evitar recaída. Y otra vez vemos aquí en la ilustración, este sería un bronquio terminal normal y vemos aquí su comparación con el bronquio cerrado. Además de que se cierra por efecto de la musculatura, vemos como la producción de moco obstruye además la entrada de aire. Entonces, para tener control de estas dos cosas se necesitan medicamentos distintos. ¿Qué quiere decir? No quiere decir necesariamente que el paciente va a usar dos medicinas diferentes, sino hay combinaciones actualmente donde ya tienen medicamento para uno y otro, y ahorita vamos a ver eso.
Para diagnosticar asma, bueno, los síntomas principales son sibilancia, que es el chillido del pecho, tos, disnea, dificultad para respirar y opresión torácica. El paciente se siente oprimido de su pecho. Estos signos o síntomas van a empeorar por la noche o en la madrugada, van a ser variables en duración e intensidad. Hay personas que lo tienen muy leve, hay personas que lo tienen muy severo y lo va a desencadenar una infección viral como un catarro, ¿verdad? El ejercicio, a veces ciertos alergenos como el polen, el clima, las estaciones del año, incluso emociones intensas o irritantes como humo de tabaco, humos industriales, todo eso puede ocasionar el ataque de asma, puede desencadenarlo. Normalmente estas personas tienen historia de atopia, o sea, de alergia, o historia familiar de asma y otros tipos de alergia. A la exploración física, auscultatoriamente vamos a encontrar sibilancias, el chillido, a veces son audibles incluso sin un estetoscopio. A otras veces hay que poner el estetoscopio al paciente para escuchar. Hay que hacer diagnóstico diferencial en niños con cuerpo extraño, o sea que se ha ido algún objeto hacia la vía aérea. Normalmente estos niños no tienen ningún antecedente y de repente empiezan con dificultad respiratoria. Es que algo se les fue a la vía aérea. Es común esto en menores de 3 años. Y en adulto, con EPOC hay que saber diferenciar. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahorita vamos a ver más adelante porque los signos y síntomas son muy similares, pero esto es un proceso más crónico. El EPOC, como habíamos dicho hace un momento, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esta es obstrucción de las vías aéreas, también progresiva, y esta es no reversible. Esta es la diferencia con el asma. El asma es reversible. El EPOC no es reversible porque implica destrucción. Aquí los factores desencadenantes son ciertas condiciones ambientales, como trabajar en lugares contaminados, estar inhalando humos continuamente. El tabaco probablemente sea la causa más común. Entonces, estos pacientes poco a poco se disminuye su capacidad respiratoria porque se van destruyendo las paredes de los alvéolos, ¿verdad? Esta enfermedad del EPOC es lo que antes se conocía como enfisema. Entonces, normalmente estos son los alvéolos normales, vean cómo se van destruyendo las paredes. Entonces, eso disminuye la capacidad respiratoria de la persona. Entonces, la fisiopatología es precisamente la destrucción de las paredes alveolares. Entonces, el tratamiento de asma y del EPOC son más o menos similares. Ambas enfermedades cursan con obstrucción de la vía aérea. En el asma es por broncoconstricción, en el EPOC es por destrucción de las membranas alveolares. Entonces, en vez de tener muchos alvéolos pequeñitos que son más eficientes para el intercambio gaseoso, quedan alvéolos más grandes que son menos eficientes. Entonces, poco a poco va progresando hasta que el paciente literalmente fallece por asfixia. ¿Qué fármacos se utilizan en las afecciones del aparato respiratorio? Bueno, vamos a ver ahorita en el transcurso de la clase a los broncodilatadores, a los antiinflamatorios bronquiales, a los antihistamínicos, a los antitusígenos y a los expectorantes y mucolíticos. Así es que abróchense sus cinturones, vamos a empezar. Algo importante es que la mayoría de los medicamentos que se dan para control de asma y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica se administran por vía inhalatoria. Tiene la ventaja de que la absorción es rápida, que no es una vía invasiva y disminuye mucho los efectos secundarios. Es como viene siendo como medicamentos tópicos nada más que se dan a través de la vía aérea. El inconveniente es que se requieren en ocasiones dispositivos especiales para administrarlo y esto encarece un poco el tratamiento y se debe enseñar al paciente el uso de estos dispositivos, porque si el paciente no lo sabe usar, no va a entrar el medicamento hacia la vía aérea y no vamos a tener el efecto deseado.
Los broncodilatadores se van a dividir en dos, en medicamentos de control o mantenimiento. Esto es para evitar que el paciente tenga recaídas. Y los de alivio, cuando el paciente tiene una recaída, entonces en este momento se utilizan estos que se llaman fármacos de alivio o rescate. En los de control o mantenimiento tenemos glucocorticoides, tanto inhalados como sistémicos, ya los vimos en clases previas, simpático-miméticos no selectivos, beta 2 agonistas adrenérgicos de acción larga, que son simpático-miméticos selectivos, antagonistas de leucotrienos, el tiotropio y el hipratropio, los anticuerpos monoclonales antiinmunoglobulina E y las teofilinas de acción retardada. Entonces estos son los de control. El paciente debe usarlos continuamente precisamente para tener control, por eso se llaman también de mantenimiento. Siempre los debe estar usando o al menos las temporadas que se ponga mal. Los de alivio son para el momento de la crisis. A veces el paciente, a pesar de estar utilizando estos medicamentos, tiene una recaída o incluso los dejó de usar y tiene una fuerte recaída. Entonces vamos a usar los fármacos de alivio. Ahí son los agonistas beta 2 de acción corta y el bromuro de hipratropio. Vamos a ver entonces esto. Los simpático-miméticos no selectivos son agonistas de adrenoreceptores. Entonces estos inducen relajación del músculo liso y al relajar el músculo liso hay broncodilatación, o sea, se abren los bronquios. Inhiben además a los mediadores del proceso inflamatorio, aumenta el transporte y el movimiento del moco por los cilios y inhiben la fuga de líquido de la microvasculatura. Estos normalmente se administran en aerosoles. El efecto sistémico es mínimo, pero su acción es corta también. Y tenemos la adrenalina, que también puede administrarse por vía subcutánea, la efedrina y el isoproterenol, estos inhalados. Los beta 2 adrenérgicos selectivos, esos actúan en los receptores beta 2 adrenérgicos que están presentes en el árbol bronquial. Estos son los broncodilatadores más potentes. Y hay de dos tipos, los de vida media corta y los de vida media larga. Aquí les puse en letras negritas cuáles son los que están presentes en el mercado mexicano, que son el salbutamol y la terbutalina. Estos son de vida media corta, más o menos el efecto es 6 a 8 horas de estos. Y los de vida media larga, que son el salmeterol o el formoterol, estos se pueden dar cada 12 horas, incluso hay algunos que se dan una vez al día. Este es un dispositivo inhalador donde hay el polvo que tiene el medicamento. En este caso es salmeterol lo que tiene. Están los anticolinérgicos o antimuscarínicos. Se utiliza la atropina y sus derivados. Estos inhiben competitivamente la acetilcolina y al hacer esto se produce broncodilatación, o sea, bloquean la contracción del músculo liso y la secreción de moco. Para esto sabemos que la atropina es vasodilatador, entonces se utiliza un derivado de la atropina, que es el bromuro de hipratropio. Este es un broncodilatador inhalado que es muy selectivo. Se usa como medicamento de rescate en asma. El paciente que tiene la crisis asmática severa, que llega ahogándose, que siente que se muere porque no entra aire, utiliza este medicamento y en los siguientes 2-3 minutos se acaba la crisis, ¿verdad? Además, el bromuro de hipratropio, ese es el tratamiento de base en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A ellos se les da este medicamento. Aquí están dos presentaciones. Este es en aerosol y estas son ampolletas para nebulizador. Entonces son dos presentaciones del mismo medicamento y en ambos casos es inhalado. Las ampolletas no son inyectables, son para ponerse en nebulizador e inhalarse como parte precisamente de la terapia respiratoria que se le da a estos pacientes.
Los glucocorticoides, de los cuales ya hablamos ampliamente en una clase previa, se pueden utilizar por vía inhalada, por vía oral o por vía parenteral. Por vía inhalada se utiliza budesonida, fluticasona o beclometasona. Por vía oral, prednisona y prednisolona. Y por vía parenteral en situaciones graves, o sea, estamos hablando intravenoso, metilprednisolona. En este momento se usan como tratamiento de elección en asma crónico, sobre todo cualquiera de estos tres que están aquí arriba. Carecen de efecto broncodilatador directo, más que nada, o sea, no producen broncodilatación, sino que disminuyen el proceso inflamatorio, y al disminuir el proceso inflamatorio en forma indirecta disminuye el broncoespasmo y disminuye la producción de moco. Entonces su efecto básicamente es ser antiinflamatorios. Hay ciertos efectos adversos como ronquera, afonía, o sea, la voz se va, y candidiasis, que es aparición de hongos, del hongo Candida albicans, por depósito del compuesto en la boca y faringe. Para evitar esto, se utiliza cámara espaciadora. También le pedimos al paciente que después de darse su inhalación de glucocorticoide, tome un poco de agua para que se enjuague la mucosa de la boca y la mucosa de faringe. Entonces, en conclusión, los glucocorticoides inhalados inhiben las citocinas inflamatorias, aminoran la reactividad bronquial, reducen el asma a largo plazo si se siguen usando continuamente, evitan que se usen corticoides orales porque estos tienen efectos sistémicos. Cuando se toma la tableta de corticoide, tiene efecto en todos lados. Entonces no se puede dar corticoide oral más de 7-10 días. Siempre tiene que ser inhalado. Con el inhalado no hay tanto problema. Van a potenciar los efectos de los beta-2 agonistas. De hecho, muchas de las presentaciones de los medicamentos o son glucocorticoides o son glucocorticoides más un beta-2 agonista. Aumenta el calibre de las vías respiratorias y disminuyen la reactividad bronquial. Disminuyen la frecuencia de las exacerbaciones, o sea, de las recaídas, y mejoran la calidad de vida porque el paciente puede hacer sus actividades normales. El problema es pueden causar candidiasis oral. Aquí vemos estas placas blancas. Esta es la candidiasis, el hongo que les había dicho. Para evitar esto hay que usar un espaciador, que ya los venden a propósito para este tipo de medicamentos, y enjuagarse la boca un poquito con agua, tomar un líquido para que el medicamento se vaya y no quede en la mucosa oral, para evitar esta complicación. Otro tipo de medicamentos son las cromonas. Hay dos actualmente, el cromolin y el nodocromilo. Estos inhiben el asma inducida por antígenos y por ejercicio. Hay personas, sobre todo los que van a correr temprano, hacen ejercicio temprano, inhalan aire frío, les puede provocar un ataque de asma. Entonces, estos pacientes, antes de iniciar su ejercicio, deben usar este tipo de medicamentos. Aquí está el inhalador. Se pueden usar cada 6 horas. Disminuyen un poquito la reactividad bronquial, pero sobre todo impiden la liberación de mediadores inflamatorios que vienen de los linfocitos y los basófilos. Entonces, estos solo sirven si se utilizan de manera profiláctica, o sea, antes de, si la persona ya sabe que si sale a correr en la mañana le va a dar el ataque de asma, entonces antes de salir a correr debe inhalar el medicamento, ya sea el cromolino o el nodocromilo. Son dos versiones diferentes y se llaman cromonas, y de esta manera es como va a evitar ese ataque de asma inducido por ejercicio. Entonces, no sirve para cuando el paciente ya tiene el ataque. Cuando tiene el ataque hay que revertirlo con un medicamento de rescate como el bromuro de hipratropio. Otros son los inhibidores de la vía de los leucotrienos, también conocidos como antileucotrienos. En el mercado mexicano hay dos, Safirlucas y Montelucas. Estos antagonizan los receptores de leucotrienos. Los leucotrienos, ¿qué son? Son
constrictores del músculo liso bronquial, son constrictores, no constructores, hay error de dedo, y aumenta la producción de moco y edema en vías respiratorias. Se utilizan como dosis única por vía oral, o sea, se toman una vez al día. Igual no están indicados en ataque agudo del asma. Estos medicamentos son preventivos básicamente. Entonces el paciente toma la tableta una vez al día, por lo general en la mañana, y tiene que tomarlo continuamente en las temporadas del año que se ponga mal, o bien permanentemente. Hay 3 presentaciones diferentes: polvo de 4 miligramos para niños pequeños que no saben todavía pasar tableta, hay tabletas masticables de 5 miligramos y hay tabletas de 10 miligramos para los adultos. Estas dos son presentaciones pediátricas. Este es para adultos. La tiofilina tiene uso limitado porque no es tan broncodilatador, tiene muy poco margen terapéutico y además tiene muchas interacciones farmacológicas. ¿Qué quiere decir? La dosis terapéutica es muy pequeña, o sea, tiene un margen muy pequeño y fácilmente puede ser tóxica. Se administra por vía oral y en comprimidos de liberación retardada, y se debe monitorizar los niveles séricos con frecuencia para evitar precisamente la toxicidad. En esta tabla están los glucocorticoides inhalados que hay aquí en el mercado mexicano. Está el dipropionato de beclometasona, ahí está su nombre comercial y las presentaciones que hay de 50 y 100 microgramos. La budesonida, su nombre comercial y las diferentes concentraciones. La ciclesonida, su nombre comercial. Fluticasona, nombre comercial. El propionato de fluticasona, aquí este es furuato, es el nombre de la sal. Este es propionato y aquí está el nombre comercial de las diferentes concentraciones. Y este que se llama furuato de mometasona, y este es el nombre comercial y diferentes concentraciones. Para control de asma pueden utilizarse 3 diferentes dosis: dosis baja, dosis media y dosis alta. Entonces, dependiendo de la dosis, ese es el medicamento que se va a utilizar, ¿verdad? Porque hay que también optimizar cuál es el mejor para el paciente para que no le salga tan costoso. La mayoría de las veces iniciamos con una dosis baja y la mayoría de los pacientes con esta dosis se controla. Si no se controla, nos pasamos a la dosis intermedia, y si de plano no se controla, se pasa a la dosis alta, incluso se combina con otro tipo de medicamentos. Pero la mayoría de los pacientes con la dosis baja se controla. Esto ya lo va a decidir el médico tratante, nada más es para que ustedes sepan qué medicamentos son los que se utilizan. No tienen que aprenderse esta tabla, ni las dosis, ni nada de eso. Igual con los agonistas beta-2 adrenérgicos inhalados, son los de acción corta, que son el salbutamol y la terbutalina, y los de acción larga, que son el formoterol y salmeterol. Estos vienen como un polvito seco o bien en un inhalador. Igual el tiempo de efecto, ¿verdad?, inician en 3 a 5 minutos, o sea, es muy rápido el efecto de estos, y su efecto máximo lo tienen a la hora y media, y más o menos dura de 3 a 6 horas el efecto. En estos la duración, por eso se llaman de acción larga, aunque tardan un poco más en hacer efecto, pero pueden durar hasta 12 horas, ¿verdad?, para pacientes. Entonces estos normalmente se dan 2 veces al día, estos se dan 3 o 4 veces al día. También el médico, dependiendo de las características del paciente, es el medicamento que va a recomendar. Actualmente se utilizan más estos, pero también estos se siguen utilizando. Estos son más costosos, estos son un poco más económicos, son los primeros que salieron, pero pues es mejor usar un medicamento 1 o 2 veces al día que usarlo
3 o 4 veces al día. Este es el esquema de tratamiento que se da. Se sigue un esquema de escalones, ¿verdad? Aquí vemos cuál es, por ejemplo, el escalón 1 es educación, decirle al paciente qué es lo que le hace daño, tratar de controlar su medio ambiente, ¿verdad? Que cambie su cama con frecuencia, que eviten el humo de tabaco, hay que darle tratamiento de sus problemas alérgicos, etcétera, todo eso. Entonces, muchos pacientes con esto se controlan. Si le le explicamos al papá que deje de fumar o a la mamá y eso ya controla al paciente, pues a todo dar, en el caso de los niños, ¿verdad? Incluso del mismo paciente adolescente o adulto que a veces son fumadores, dejan de fumar y se acaba el problema. Si no, nos pasamos al siguiente escalón, que va un glucocorticoide inhalado a dosis bajas. Otra opción, este sería lo del medicamento de elección. Y esta sería la alternativa. Algunos médicos optan por darle un antagonista de leucotrienos. Si no funciona esto, nos vamos al escalón 3, que es el glucocorticoide inhalado a dosis baja, más un beta-2 agonista de larga duración. Igual, aquí es glucocorticoide inhalado a dosis medias o un glucocorticoide inhalado a dosis bajas más un antagonista receptor de leucotrienos. Y así se va. Si no hay mejoría, vamos subiendo escalones hasta llegar a controlar al paciente. Igual, si vemos que se controla después de un tiempo, vamos bajando escalones, ¿verdad? Para tratar de dejarlo con el medicamento con la menor dosis posible, ¿verdad? Entonces así es como se maneja esto, ¿verdad? Y puede tener, en caso necesario, un rescate con beta-2 agonista de acción corta o un glucocorticoide inhalado a dosis baja más formoterol, o en este caso, si está en cualquiera de estos dos, un beta-2 agonista de acción corta. Entonces este es el esquema de tratamientos para que ustedes lo conozcan, cómo se maneja el asma. No se los voy a preguntar en el examen, nada más para que sepan cómo es esto. Otros tratamientos, habíamos hablado hace un momentito del control ambiental. Si la persona vive en una zona de mucha contaminación, si alguien en casa fuma, si se cocina con leña, es muy común eso aquí, sobre todo en la periferia de la ciudad, que cocinen con leña, con carbón, y esos humos son muy irritantes para la vía respiratoria. Ya un poquito más sofisticado se da inmunoterapia con alergenos, que puede ser subcutáneo o sublingual, son las famosas vacunas para la alergia. Para esto hay que ir con un alergólogo y el alergólogo hace pruebas para ver qué es lo que le está ocasionando, qué es alérgico el paciente, y ahora sí, ya le hace su vacuna, que actualmente ya no se usan las típicas inyecciones, sino se da sublingual, o sea, gotitas. Y además hay que vacunarse contra influenza y contra neumococo. Y ahora, después de esto asunto que estamos viviendo de la pandemia, pues también en el momento que haya vacuna contra coronavirus, pues también contra coronavirus, porque puede ser que esto haga que el paciente empeore de su asma. Para control ambiental, habíamos dicho, abandonar el tabaquismo activo, o sea, si el paciente fuma, pues debe dejar de fumar. Evitar el tabaquismo pasivo, esto sobre todo en niños, o sea, que papá, mamá, algún familiar, abuelito, abuelita, pues que no fumen en presencia del niño. De plano que no fumen, porque quedan impregnadas las paredes, los muebles, las cortinas, todo eso, de los tóxicos del humo. Evitar los contaminantes ambientales. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas al polen, pues pedirle que no siembre flores alrededor de su casa, si es posible, ¿verdad? Ahora que se usan los jardines de cactus son mejores, ¿verdad? Hay que tratar por ejemplo, yo como pediatra veo muchos niños que tienen las camas llenas de monos de peluche, y los monos de peluche captan mucho polvo, y el polvo es el que le provoca el ataque de asma al niño. Entonces ya hay que hacer específicamente los tratamientos de acuerdo, ¿no?
hay que ver si uno tiene intolerancia a antiinflamatorios no esteroideos y que esté manifestando esa intolerancia como asma. O sea, como su alergia, aunque es un medicamento tomado, pero lo está manifestando como asma. Que es, aunque es raro, pero puede llegar a suceder. Como les decía, las vacunas pueden ser subcutáneas o sublinguales. Estas, la vía subcutánea, bueno, pues logra controlarlos adecuadamente, ¿verdad? Y son extractos de diferentes alergenos. Para esto el alergólogo hace pruebas de alergia y dice, pues es alérgico a los ácaros, al polen de estas plantas y a diferentes sustancias, fresas, etcétera, y hace una vacuna específicamente contra esos alergenos. Actualmente se utiliza la inmunoterapia sublingual, que puede ser gotas o tabletitas, ¿verdad? Entonces, igual se hacen extractos alergénicos, por ejemplo, con ácaros del polvo doméstico, pólenes, etcétera, y son bastante seguros. Los pacientes los toleran bien, tienen la ventaja de que no es la inyección que se debe de poner 2 o 3 veces a la semana, sino que es una tabletita que se toma, entonces es mejor recibido, sobre todo por los niños, ¿no? Los antihistamínicos son medicamentos que bloquean los receptores que se unen a la histamina. Hay dos tipos de antihistamínicos, los H1 y los H2. Los H2 tienen efectos sobre la secreción gástrica, son el omeprazol, pantoprazol, todos esos. Entonces no nos vamos nada más los mencionamos, no nos vamos a dedicar ahorita a ellos. Nos interesan más los H1, que tienen efectos sobre la inflamación y la alergia. Entonces los antihistamínicos anti-H1, estos antagonizan la broncoconstricción, el aumento de permeabilidad capilar y el edema, pero tienen un efecto secundario, deprimen el sistema nervioso central y hay efecto sedante. Entonces el paciente se puede quedar dormido manejando o manejando maquinaria pesada. Siempre es importante preguntarle al paciente en qué trabaja, porque no es lo mismo que te quedes dormido en el escritorio a que te quedes dormido manejando una maquinaria pesada y vayas a ocasionar un desastre, ¿verdad? O no es lo mismo la persona que trabaja a la que no trabaja. Por ejemplo, se queda en casa y si se duerme en casa, pues no hay mucho problema. O los niños, por ejemplo. De todos modos, en los niños si van a la escuela, pues hay que evitar esto porque si no se van a quedar dormidos. Entonces, actualmente hay dos generaciones de antihistamínicos. Los de primera generación también se conocen como antihistamínicos sedantes o clásicos. Está la dexclorfeniramina, la difenidramina, la hidroxicina y la prometacina. Estos atraviesan la barrera hematoencefálica y por eso causan somnolencia. Tienen efectos anticolinérgicos, o sea, secan la boca, secan los mocos, todo eso. Inician su acción más rápido, pero su efecto es menos duradero. Entonces a veces hay que darlos cada 8 horas, cada 6 horas, incluso, ¿verdad? Y los antihistamínicos de segunda generación, los ejemplos son nevastina, loratadina, cetiricina. Estos atraviesan muy poquito la barrera hematoencefálica, entonces producen menos somnolencia. A la mayoría de la gente estos no les dan sueño. Hay algunos contaditos que sí les da un poco de sueño, pero a la mayoría de la gente no. Pero es por esto, atraviesan muy poco la barrera hematoencefálica. Estos no tienen efecto anticolinérgico, o sea, no secan la nariz, no secan la boca y tardan un poco más en hacer efecto, pero tienen mayor duración de efecto. Entonces se pueden dar cada 12 horas, incluso algunos hay presentaciones para darse cada 24 horas. Los efectos adversos, sobre todo los de primera generación, son la somnolencia, sedación, visión doble, incluso se han reportado casos de personas que deliran. El delirio incluye alucinaciones, ¿no? Entonces, si este es el caso de los pacientes, esto es más común en personas de la tercera edad, hay que cambiar de tipo de medicamento.
Los efectos anticolinérgicos son la sequedad de boca, retención urinaria, estreñimiento. Entonces, si esto causa problema, pues también hay que cambiar, porque actualmente hay medicamentos que ya no dan estos efectos. A nivel gastrointestinal dan anorexia, o sea, pérdida del apetito, vómitos, diarrea, pero no en todos los casos. Esto es muy raro que suceda. Y esto sí es importante, aumenta la sensibilidad de la piel al sol. Entonces hay que explicarle al paciente que no puede asolearse mucho tiempo, que si tiene que salir, use ropa de manga larga, etcétera, porque puede ocasionarse una quemadura solar. Están los medicamentos antitusígenos. Es muy importante que sepan que no se deben dar medicamentos antitusígenos en pacientes con asma o con EPOC, porque en esos casos el asma tiene un efecto, la tos tiene un efecto protector. Los antitusígenos realmente se tiende a usarlos cada vez menos y menos. Básicamente tienen alguna de esas tres sales, codeína, dihidrocodeína o dextrometorfán. El dextrometorfán no posee actividad opioide. Entonces los tres son derivados del opio. La codeína es el más eficaz y actúa sobre los receptores opioides en el centro de la tos, pero puede ser adictiva. Actualmente, sobre todo aquí en México, no se usan medicamentos que tengan codeína, pero en Estados Unidos sí se usan bastante. Aquí no se usan, en general no se usan. Incluso siempre hemos manejado que el dextrometorfán, que es el que sí se encuentra aquí en México, ni siquiera se debe dar para niños, porque realmente produce sedación, mejor hay que buscar por qué está tosiendo el niño. No es normal que haya una tos, fuera de alguna tosecilla ocasional para limpiar las vías respiratorias, no es normal que el paciente esté tose y tose y tose y tose. Si eso sucede, o puede ser asma, puede ser otra cosa, que tal una tuberculosis, ¿no? Entonces, los efectos adversos de los antitusígenos son varios, ¿no? Depresión respiratoria, sedación, náusea, vómito, somnolencia, estreñimiento, retención urinaria. Por eso no recomendamos que se use en niños o en personas de la tercera edad tampoco, porque pueden tener los mismos efectos adversos. Entonces, evitar el uso de esos medicamentos. Y los expectorantes y mucolíticos, que básicamente son tres: acetilcisteína, bromexina y ambroxol. Estos están indicados cuando hay aumento en la cantidad de secreciones, o sea, mucho moco, muchas flemas, o bien esas flemas se hacen muy adherentes, muy pegajosas. Básicamente no son medicamentos para la tos, son mucolíticos, o sea, desbaratan, hacen las secreciones bronquiales más fluidas para facilitar su expulsión. Actualmente hay cualquier cantidad de medicamentos, muchos que tienen ambroxol, pero hay que entender que el ambroxol no es un medicamento para la tos. El ambroxol nada más es un medicamento que hace más líquidas las secreciones para que sean más fácil de expulsar. Entonces no es antitusígeno. Y bueno, los fisioterapeutas, ¿por qué deben de saber de esto? ¿Por qué? Porque pueden complementar el tratamiento farmacológico con técnicas de fisioterapia respiratoria, y eso va a hacer que el paciente mejore mucho. Hay pacientes que tienen problemas crónicos, ¿verdad? Y que requieren drenaje postural y fisioterapia respiratoria, y eso también es área para ustedes de trabajo. Entonces hay que asegurarnos siempre que el paciente sepa utilizar correctamente los dispositivos inhaladores. Hay que vigilar la aparición de efectos secundarios como taquicardias, arritmias, temblores, confusión, nerviosismos. Quiere decir que el paciente o se está pasando de la dosis o está teniendo efectos secundarios. Y hay que tomar en cuenta la sedación que producen los antihistamínicos de primera generación. Comentar con el médico tratante si es posible cambiarlo a un medicamento de segunda generación que no le produzca este problema, sobre todo pacientes de la tercera edad. Y bueno, hasta aquí llegamos y espero que esta clase sea de utilidad para ustedes.